Bueno, esta tarde vamos a tener una charla debate que se llama ¿Qué cantamos cuando alentamos? Machismo, xenofobia y discriminación en los cantitos de fútbol argentino, que nos pareció interesante darle lugar desde la subcomisión del hincha para empezar a debatir estos temas que tenemos tan naturalizados. El panel va a estar integrado por Ariel Dorfman, que es el director de la Fundación Encontrarse en la Diversidad, Javier Bundio, que es doctor en Ciencias Sociales e integrante del Instituto de Investigaciones Gino Germani de CONICET y UBA, y Gabriela Zenós, que es secretaria de la Comisión de Fútbol Femenino del club y es delegada por River en AFA. Mi nombre es Javier, soy doctor en Ciencias Sociales de la UBA y quería empezar esta charla mostrándoles una imagen que para mí es muy importante porque es un recuerdo de la niñez, uno de los primeros recuerdos que tengo, que tiene que ver con esa figurita de fútbol. Yo no sé cómo vienen los álbumes hoy en día, porque hace mucho que no colecciono, pero en esa época, estoy hablando del 89, 90, venía esa figurita, que era la mascota de Boca Juniors. Y me llamó la atención porque, bueno, era un personaje bastante pintoresco, comía pizza, bigotudo, un poco obeso. Y pregunté, me dijeron, esto tiene que ver con los orígenes italianos del club Boca Juniors. Y eso fue, digamos, un primer acercamiento que tuve siendo un pibe de lo que los científicos sociales llaman estereotipos, o sea, formas que tenemos de representar al otro. De representar al otro italiano, que es un estereotipo universalmente conocido, basta pensar en el juego Mario Bros, por ejemplo, ¿no? Es el mismo personaje. Pero también formas de pensar a lo que es el rival deportivo, cómo es el hincha de Boca, cómo se pensaba el hincha de Boca. ¿Podemos pasar? Entonces yo me puse a investigar de dónde venía esta figura. Y estoy seguro que solo los que tienen más edad acá van a saber de dónde saqué esto. Y esa figura del hincha de Boca como italiano está basada en un personaje del radioteatro de la década del 40 que se llamaba Pedrino el Fainero. Era un personaje que vivía en una pensión con otros personajes que eran hinchas de otros clubes y digamos era como una especie de mezcla de novela y de periodismo deportivo porque la historia iba acompañando el desarrollo del campeonato. Entonces el personaje del equipo que salía campeón terminaba saliendo con la hija del dueño de la pensión, que se llamaba Miss Campeonato. Y digamos, esa fórmula va después a dar origen a lo que es Polémica en el Bar. Va a tener la misma idea. Y esa pensión, con hinchas de distintos equipos, era una especie de reproducción a pequeña escala de cómo el argentino de la época pensaba la sociedad y pensaba el fútbol. Y más o menos durante la misma época surge también la figura del millonario, que también era una mascota en ese álbum que les comenté. Ahora, podemos hacer acá un juego de cuáles son las diferencias, que son bastante obvias. De este lado tenemos a un sujeto que es vulgar, es pobre, es italiano, está mal vestido. Y del otro lado tenemos a un señor que parece un aristócrata inglés, elegante, refinado, fuma habano, tiene un colgante de oro, un bastón. Son diferentes. Ahora, algo que me parece muy interesante es que el italiano está comiendo pizza. ¿Y por qué digo esto? Porque no solo es un estereotipo acerca del italiano. La pizza en la década del 30 y del 40 era un alimento vulgar. El criollo que vivía en las grandes ciudades, o sea, en los porteños, los rosarinos, despreciaban la pizza porque despreciaban a la inmigración italiana y española. Ellos recuperaban una vieja idea de la generación de Sarmiento de que Argentina había que poblarla con alemanes, con ingleses, con franceses, y que en cambio vinieron todos italianos y españoles escapando de la guerra y muertos de hambre. Y la pizza era vulgar porque se comía con la mano, no se usaban cubiertos, se comía de parado, se comía en las veredas, se comía en la cancha. Era lo que hoy sería el choripán de la época, la pizza, ¿no? Y eso nos lleva a pensar, me parece, dos cosas importantes. Una, que todas estas construcciones, imágenes que hacemos de los hinchas rivales, son construcciones históricas, dependen mucho del contexto y forman parte del imaginario.
Y también que el fútbol y el superclásico, sobre todo la relación entre Boca y River, nos muestra que el superclásico es más que un hecho deportivo, es un hecho social porque nos muestra la manera en que los argentinos pensaron en distintas maneras cómo es nuestra sociedad, cómo es las relaciones de clase, qué se piensa de la inmigración, cuál es el rol que se le da a la mujer, qué se piensan de las orientaciones sexuales. ¿Podemos pasar? Si nosotros vemos a lo largo de la historia cómo fue cambiando el estereotipo del hincha de Boca, lo que vemos es que ese cambio empieza en la década del 40. Casi después de que sale Pedrino el Fañero a la escena, aparece un nuevo personaje en la escena que es el Cabecita Negra, que era el trabajador humilde que venía del campo a la ciudad a buscar trabajo en épocas de pleno empleo y en épocas de creciente industrialización. Paradójicamente, ese italiano y español que sufrió la discriminación del criollo en las grandes ciudades va a ser el que va a discriminar también a este Cabecita Negra, a este trabajador humilde que venía hacia la ciudad. Y también en esa época va a empezar a pensarse al hincha de Boca de esa manera, como un Cabecita Negra. En los 70s, esa imagen cambia y se es reemplazada por la figura del villero, del negro villero. Y hay una diferencia importante. El Cabecita Negra era un sujeto en ascenso social. Era un sujeto donde la pobreza era transitoria. En cambio, el villero de la década del 70 es un sujeto que vive en una pobreza permanente. Estamos hablando de los comienzos del problema de la pobreza estructural en Argentina, de las villas miserias. Entonces el villero está condenado a la pobreza, es pobre, condenado a ser pobre. Y ahí vemos uno de los primeros cantos donde se presenta el hincha de Boca como un negro villero, que es un canto de 1971. Y en la década del 90 va a sufrir un nuevo cambio. A partir de los 90 va a considerarse al hincha de Boca como un inmigrante boliviano y paraguayo. Tenemos el primer ejemplo del 88 de este tipo de representaciones. Ahora, estos cambios que va atravesando la forma de representar al hincha de Boca tiene continuidades, que es la que en todos los momentos históricos se lo presentan como vulgares, como incultos, como pobres, como extranjeros, en definitiva como un sujeto popular, un sujeto de la plebe, un sujeto del pueblo. Y esta división entre un River pensado como parte de la élite, de las clases altas, y un Boca pensado como un sujeto popular, esconde también un racismo, porque no es cualquier tipo de inmigración la que se rechaza la inmigración latinoamericana. Y eso tiene que ver con la manera en que pensamos cómo se fundó Argentina, que es desde el mito de que somos europeos, que somos un país europeo que lo lanzaron en América y que no tiene nada que ver con la región, cuando la realidad se empecina en demostrarnos que tiene los mismos problemas que cualquier otro país latinoamericano. Pobreza, desempleo, desocupación, elevada desigualdad entre ricos y pobres, y un poco la relación entre Boca y River nos muestra eso, nos muestra ese rechazo a nuestras herencias latinoamericanas. Pero también, y haciendo un vínculo con el otro tema de esta charla, también nos muestra una concepción machista, porque todas las representaciones de los rivales son como si fueran hombres, no está la mujer presente en esas representaciones. Y creo que eso tiene que ver con la historia del fútbol femenino. Quería hablar un poquito de eso. Finales de 1800, y nace como un deporte practicado por varones y mujeres. De hecho, viene de un juego medieval donde los pueblos se enfrentaban y trataban de llevar la pelota al centro del pueblo vecino, donde participaba todo el pueblo, varones, mujeres, nenes. Y lo que hacen en los colegios ingleses es reglamentar ese fútbol. Hay un equipo de 1895, la British Ladies, que llevaban entre 4.000 y 10.000 espectadores a los estadios. O sea que tenían niveles de audiencia similares al fútbol de varones de esa época. El equipo más conocido de 1920 son las Dick Kerr, que lograron meter 53.000 espectadores en un estadio. Ahora, si el fútbol femenino era tan importante en los orígenes del fútbol, ¿qué pasó después? Y resulta que un año después de esa foto, los presidentes de los clubes ingleses elevan una carta a la Asociación de Fútbol Inglés pidiéndole prohibir el fútbol femenino. Y las razones que dan estos presidentes varones es que el fútbol no era un deporte para mujeres. O sea, estos presidentes varones se imaginaban que el rol de la mujer en otro lado, no en la esfera pública, no en el deporte, sino en el ámbito doméstico. Y es así que el fútbol permanece prohibido en Inglaterra desde 1921 hasta 1971. 50 años que la mujer no podía jugar al fútbol. Y esto tiene repercusiones a nivel internacional.
los países que recibían a las Dicker cuando salieron después de la prohibición a jugar amistosos internacionales les prohíban la entrada a los países. Fue una especie de efecto contagio desde el fútbol inglés al fútbol internacional. De hecho, Lily Park, que era centrodelantera de ese equipo, es la mayor goleadora de la historia del fútbol, contando varones y mujeres. Tiene más de 1000 goles registrados. Entonces esto nos demuestra que las razones del atraso del fútbol femenino tienen que ver con esos 50 años de prohibición. Y eso tiene impacto en la manera en que imaginamos el fútbol, porque lo pensamos como algo propio de varones, lo pensamos desde una mirada masculina. Y eso tiene un reflejo en los cantos. Cuando en los cantos uno se burla del hincha rival, siempre se intenta despojarlo de los atributos masculinos, o sea, convertirlo en un falso hombre. Pero lo interesante de esto es que no se lo convierte en una mujer, sino que se lo convierte en un homosexual. O sea, mediante un acto de sometimiento sexual metafórico se lo despoja de lo masculino y se lo convierte en un falso hombre. Hasta el punto de la burla, la figura y el rol de la mujer está siendo negado. No forma parte ni siquiera de las burlas y de los insultos, sino ni que hablar de que los enunciadores de estos cantos son siempre sujetos masculinos que expresan una mirada masculina. Y los pocos ejemplos que tenemos de figuras femeninas en los cantos de cancha es con ese canto, el último de la derecha, basado en la melodía del carnavalito, donde se la representa como prostituta, es decir, como un sujeto subordinado al hombre. Entonces la mujer o se la niega en los cantos de cancha y en el aliento, o se la subordina al hombre. Todas estas ideas tienen que ver con maneras en que representamos al otro y que forman parte de los imaginarios colectivos, que no necesariamente tienen un correlato con la realidad. De hecho, en Argentina 8 de cada 10 personas son hinchas o de Boca o de River, con lo cual ese relato de que el hincha de River pertenece a las clases altas y el hincha de Boca pertenece a los sectores populares es un relato falso. Hay muchísimos inmigrantes bolivianos y paraguayos que son hinchas de River. De hecho, River tiene filiales fuera del país. Y uno de los lugares donde más se festejó el ascenso de River fue en Villazón, Bolivia, porque todo el sur de Bolivia es muy hincha de River, es uno de los, digamos, de la parte de Bolivia donde hay más fanatismo por River Plate. Entonces esa es otra manera de desmitificar todas estas concepciones que tenemos. Y por más que en el discurso a la mujer se la niegue o se la presente como subordinada al hombre, estuvo presente en el fútbol desde que el fútbol existe como jugadora, como hincha y también como dirigente. Entonces hay que aprender a comprender que todas estas construcciones son históricas y son arbitrarias, que por lo tanto podemos cambiarlas, y que el primer paso es buscar siempre respetar al otro en el diálogo, porque el otro puede tener muchas diferencias, puede tener una camiseta distinta, pero también puede estar al lado mío en la tribuna y sentirse ofendido por lo que canta. Muchas gracias. Primero, mi nombre es Ariel Dorfman, soy director de la Fundación Encontrarse en la Diversidad. Hace muchos años que venimos trabajando los temas de discriminación y fútbol. Estuvimos en la pensión alguna vez, no sé si alguno de los chicos estuvo cuando yo estaba, más allá de Sasha, que nos sigue, es un fan. Pero bueno, lo que queríamos compartir es, primero, poder entender que en algún punto lo que pasa en la cancha no queda en la cancha. Hay como una idea que tenemos, algo que nosotros lo llamamos como contrato folclórico, ¿está bien? Que es, esto es folclore, no pasa nada, lo que digo acá queda acá. Hay una cosa que me parece interesante para poder pensar, y es de dónde vienen ciertas cuestiones históricas. Por lo menos cuando yo era chico, no sé si a ustedes les pasaba lo mismo, cuando hacíamos lío, cuando hacíamos algún quilombo en la escuela, la profesora enseguida nos paraba y nos decía, ¿qué te pensás, que estás en la cancha? Automáticamente eso yo lo interpretaba como, claro, en la cancha se puede hacer cualquier cosa. La cancha es el lugar legitimado para poder decir cualquier barbaridad e incluso matar al otro. Entonces ahí hay toda una revisión como para poder entender que en la cancha también se enseña y también se aprende. Y esta es una primera propuesta que yo quiero compartir con ustedes. La cancha también es un ámbito educativo, no solamente la escuela. Yo también quiero
felicitar de todo corazón a la subcomisión, porque hay que ser muy valiente como para poder presentar estos temas en uno de los lugares más álgidos de la sociedad y más machistas, como es el fútbol, y esto no significa que sea el lugar más machista, ¿está bien? Es tan machista como otros lugares, pero sí es un lugar donde hay una disputa histórica por parte de los varones que no queremos, vamos a hacernos cargo, corrernos ni un poquito de esos lugares de poder. Y saben que todo esto de lo que estamos hablando hoy se trata de poder, ni más ni menos. Hay una canción de Cancha que yo escuché por primera vez y me enseñó a entender del todo de qué se trata un poco la discriminación. La escuché en una cancha del Ascenso hace muchísimos años, en la cancha de San Telmo, que todavía cuando yo la escuché era una cancha de tablones, todavía no era una cancha de cemento. Y estaba jugando un amistoso, debíamos ser 40 personas en total mirándolo, contra Villa San Carlos, otra barriada. Y algunas de las personas que estaban ahí empezaron a cantar una canción que yo me quedé. ¿Cómo que están cantando esto acá? Para los que no saben, la cancha de Telmo queda en el medio de una barriada súper popular, ¿está bien? En lo que podemos denominar como una villa, ¿está bien? En la isla Maciel. Y cantaba una canción que decía más o menos así. Todos los llaman villeros de mierda, porque viven muy lejos de la capital, viven en ranchos de paja y de madera, son todos negros, son villeros de verdad. Yo me quedé. ¿Dónde estoy? Me teletransporté. Y como muy bien mi compañero acabó de contar, hay una representación sobre el otro que tiende a llevarlo a toda la inmundicia. Entonces la discriminación tiene este efecto. ¿Qué hace la discriminación? Pone al otro en el lugar en el cual yo no quiero estar. Si el otro es el villero, yo no soy el villero, aunque estemos en el mismo barrio. Si el otro es el puto, yo no soy el puto. Si el otro es el inmigrante, yo no soy el inmigrante. Y eso hace una acción falsa de construcción de identidad, poniendo a lo otro como si tuviera menor valor y categorizando las identidades. Claramente no es lo mismo decir son la mitad más uno, son de Suiza y Portugal. No vamos a cantar nunca eso. Vamos a decir son de Bolivia y Paraguay. ¿Por qué? Porque entendemos que en esas nacionalidades hay menor calidad humana. Y esto es lo que tenemos que empezar a rever, que en cada discurso construimos sentido y construimos poder. Miren una cosa, ¿se atreven a cantar conmigo? Hay una canción que es muy pegadiza. Por ahí hay chicos, se van a copar. Yo les digo, piensen en All Boys. ¿La tienen? ¿Vieron? ¿La tienen? La tienen en la cabeza, ¿no? Es un himno, hay alfajores. La concha de tu madre, All Boys. ¿Está bien? ¿La saben? ¿La cantamos un cachito? ¿Se atreven? ¿Cómo era? La concha de tu madre, All Boys. ¿Cómo es? Dale, vamos. La concha de tu madre, All Boys. Te vamos a quemar, Floresta, la reputa madre que lo reparió. La tenemos, ¿no? ¿La tenemos? Vieron que suena potente, suena varonil, ¿no? Hagamos un ejercicio chiquito. Demos la vuelta. La pija de tu padre, All Boys. Vieron que es fofo, tiene potencia, es gay, es de segunda. Yo les propongo a partir de ahora que hagamos un ejercicio, que es cada vez que cantemos una canción, demos la vuelta. Pensemos que en lugar de cantar de Bolivia y Paraguay, empecemos a cantar de Estados Unidos y de Francia. Si nos parece ridículo, estamos cantando una pelotudez. Mirá, 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 sacale una foto. Se van para la boca con el culo roto. Hermoso. Un montón de personas del colectivo gay cantando que son pareja y que acaban de tener una relación homosexual. Es lo que están cantando en la cancha. Es un varón teniendo relaciones con otro varón. No sé si lo han notado. Esos son los discursos que tenemos en la cancha. Pero como no estamos hablando de sexualidad, sino de poder, creemos que determinadas instancias, posiciones, formas, tienen directamente que ver
con la masculinidad o con el valor o con el poder. Yo tenía una propuesta más, que es un ejercicio que suelo hacer y que les quiero compartir también, y es contarles una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que, como súper bien decía también mi compañero, no está en la sangre. Discriminar no está en la sangre, no está en los huesos, no está en las arterias, se aprende a discriminar. Se aprende. ¿Sí? No es que hay dos chicos de 1 año y medio que están jugando y agarra, se acerca al otro, uy, mirá el olor a mandarina que tiene ese, seguro que es boliviano, y se va para el otro lado. ¿Sí? Todo eso son constructos de estereotipos que vienen después, que son condicionantes para la vida de las personas. Y todo eso lo aprendemos. Sí, nos causa gracia, totalmente, porque hay algo que yo también les quiero compartir y está bueno que se rían porque de eso se trataba, ese era el efecto que quería generar, que es, saben que no se puede ser original en el humor y no se puede ser original en la discriminación. No podemos inventar discriminaciones. No se pueden inventar discriminaciones, porque son réplicas de discursos sociales, colectivos y políticos que dicen que algunas personas valen más que otras. Y me parece que estos tiempos lo que están planteando es un tiempo de valientes. Que ser cagón es no bancarse que una persona pueda pensar distinta que nosotros. En todos los sentidos, políticamente, sexualmente, en su religión. Eso es ser cagón. Eso es ser un cagón. Y ¿saben qué? Hay un problema con esto, que todos somos un poco cagones. Que todos estamos en los dos lados del mostrador. Todos discriminamos y a todos nos discriminan. Porque ¿saben qué? Somos una sociedad que es así. Y acá viene el problema, y acá viene la mala noticia. La discriminación está en el lenguaje. Yo les voy a dar un ejemplo con esto y con esto empiezo a cerrar. Imagínense que hay una chica muy linda, que va caminando por la calle, ¿sí? Muy escotada, con una pollera muy corta. Ya a algunos de los chicos se les ilumina la cara con esa idea nada más. Piensen que esa chica va a un boliche, tiene intimidad con un chico, tiene intimidad con otro chico, tiene intimidad con otro chico. No importa lo que piensen ustedes, ¿eh? Yo les pregunto, ¿qué palabra la sociedad le daría despectivamente a esa chica? ¿La tienen más o menos, la palabra? Empieza con P y termina con UTA. Perfecto, pensamos todos la misma. Ahora imagínense una situación, un muchacho muy atractivo, con una camisa abierta, un pantalón ajustado, muy fachero, va al mismo boliche. Ve una chica, le va bien, va a otra chica, le va muy bien, va con otra chica, le va excelente. ¿Cómo le dicen despectivamente a ese muchacho? Crack, ganador, tirame lo que me sobra. ¿Vieron? Nada de eso es despectivo y todo eso también habla de una representación de objeto, ¿sí? hacia las mujeres. ¿Saben qué? Esa es la mala noticia. No hay una palabra que hable despectivamente de esa relación. ¿Saben por qué? Porque la sociedad no habla despectivamente de esos vínculos. Porque cree que el varón tiene que hacer eso. Y fíjense si ese varón lo llega a hacer con otro varón. Ahí sí aparece una palabra. Ahí sí aparece una palabra. Y vean que es el masculino del anterior, aunque quiera decir una cosa totalmente distinta. Entonces ahí es donde estamos atrapados. Entonces ponernos a pensar en lo que decimos es un acto revolucionario. Y si encima lo hacemos en la cancha, es revolucionario y masivo, y es popular. Por eso es tan potente. Por eso vale la pena esta charla, por eso los felicito, y por eso me parece que está más que bueno que estemos pensando en esto. La idea es que no andemos con el dedo señalando al que canta una cosa que no va, sino que lo invitemos a conversar. De eso se trata un poco la cosa. Así que bueno, espero que... Mi nombre es Gabriela, soy representante de la Comisión Directiva de Fútbol Femenino. Tengo más de 20 años de cancha y vengo a aportar desde ese lado a esta conversación.
Cuando inicié mi transcurso en la cancha, de empezar a ir a ver a River a todos lados, arranqué con el frenesí adolescente de cantar cualquier cosa, que no me importara nada, de no tener contemplaciones con respecto a ningún tipo de situación. De hecho, no sentía que agredía, ni tampoco me sentía agredida. Era un lugar en el cual éramos muy pocas mujeres, las que viajábamos, las que estábamos en canchas en el exterior, entonces no teníamos esta cosa de que nos discriminaran, al contrario, nos respetaban bastante justamente por esa situación, pero sí en los cantos se sentía esa situación de no poder cantar ciertas cosas. Yo no me sentía identificada cantando lo que vos acabas de cantar, por ejemplo. Entonces, transcurrir esa situación era adaptarse a un lugar en el cual el espacio era específicamente de los hombres, era jugar con las reglas de los hombres. En el transcurso de todo ese tiempo que fuimos transitando, particularmente con mi hermana, por eso hablo como en plural, nos vimos enfrentadas en un montón de situaciones en las cuales tal vez un empujón de alguna persona y reaccionar y nos dijeran: anda a lavar los platos, las canchas no son para las minas, porque ahí no éramos ni mujeres, éramos minas. Cuestionaban nuestro sentimiento para con River como si nosotros sintiéramos menos que los varones, ¿no? Con respecto a lo que es la pasión, a esto que es inexplicable para nosotros. Más tarde fui mamá y cuando empecé a ir con mi hijo a la cancha por primera vez, al principio era muy chiquito, entonces no importaba. Cuando él empezó a cantar las canciones, yo ya no era que no me sentía identificada, además no quería que mi hijo replicara ese tipo de canciones, ¿no? Hay un canto muy fuerte que suena en la cancha y que en mi casa nosotros lo cantamos diferente, ¿no? Bájense los pantalones, se los vamos a coser. Entonces, mi hijo la canta con una furia tremenda en la cancha, a mí me da mucha ternura, porque para mí era muy fuerte que dijera la otra palabra, no me gustaba. Y la cantamos de ese modo y no nos importa, tipo al padre y a mí, en definitiva, porque no sabe que dice la otra cosa, pero no nos importa que nos digan qué boludos, cantan cualquier cosa. Realmente estamos como orientados en otra línea, queriendo que los nenes crezcan de manera diferente. Más tarde fui mamá de una nena, entonces peor, muchas más expresiones que me parecían espantosas empezaron a representarme un rechazo total y definitivo. Tampoco quería que ella pasara por lo mismo que yo en cuanto a transitar agachando la cabeza o considerando que el espacio era de los hombres, porque me parece que la cancha es para todos, ¿no? Que sí, que cuando tal vez empecé yo a ir a la cancha no éramos muchas, hoy somos un montón. No sé si estamos en un 50 y 50, pero creo que en un 40 y 60 estamos. Entonces, es un espacio que hemos ido ganando todas las mujeres a ese nivel y es importante que lo peleemos y que lo sigamos haciendo valer. Empezamos a ir a la cancha con mis hijos, justo se prohibieron los cantos xenófobos que hablábamos tanto ahí de boliviano-paraguayo, y a mí me salvaron de tener que explicarles por qué decirle boliviano-paraguayo a alguien era agredirlo. Me hubiera dado mucha vergüenza tener que comentarle esa situación en particular. Entonces, toda esta reflexión que empecé a hacer a partir del pedido de los chicos de la subcomisión de poder participar en esta charla, que confieso que me genera mucho vértigo, lo que me llevó a pensar es qué cantamos cuando alentamos, ¿no? Y pensar en por qué tener que descalificar al otro tiene un fundamento. Si en realidad lo que más nos gusta a nosotros es cantar por River, por nuestros colores, por nuestra pasión, poder expresar lo que sentimos por estos colores, que es algo inexplicable, transmitirle la pasión a nuestros hijos, poder, perdón por los furcios, pero poder transmitirle a alguien que no siente los colores
lo que significa y lo que representa para nosotros, lo que damos por estar en la cancha, todas las cosas que dejamos. Mi mamá hace muchos años me dijo, por ejemplo, una vez que yo iba a viajar, que no estaba de acuerdo con que viajara. Y cuando le pregunté por qué, me dijo porque no viajaba ni con mi hermana ni con mi novio. Y fíjense la construcción, ¿no? Y mi mamá es una mujer que se lleva el mundo por delante. Y sin embargo, esa fue su expresión. Por supuesto no le hice caso y viajé igual, pero son cosas con las que nosotros nos hemos sido criados y hay que romper todas esas barreras, todos esos tabúes que hay con respecto a la sociedad, ¿no? Bueno, entonces, voy cerrando. Para mí es importante que nosotros entendamos y que repensemos el tema de qué se canta en particular, porque las chicanas entre los equipos van a existir siempre. Y me parece que erradicar la violencia también de los cantos es importante, no es solo la discriminación y los cantos xenófobos, racistas, homofóbicos, etc. La violencia no nos lleva a nada y a nosotros no nos causa placer si nos ponemos a pensar seriamente en decir, corrimos a alguien, que se mueran todos los bosteros. Mi papá era bostero y a mí era una canción que me costaba cantar en la cancha y ni les cuento cuando se enfermó. No podía cantarla. Es el día de hoy que me representa algo que no puedo digerir del todo. Me resulta irracional cantar que se muera alguien porque no es lo que queremos realmente. Entonces no nos conduce a ningún lado. Me parece que en el caso nuestro en particular hemos tocado el cielo con las manos el 9 de diciembre, que tenemos que disfrutar de eso, cantarle a eso, agarrarnos de toda la alegría que representa alentar a nuestro club y poder acompañarlo en todos los lugares que podamos acompañarlo. Cuando nosotros decimos o cantamos River, vos sos mi vida, puede ser un exceso para muchos y sin embargo para los que vivimos River con familia, con amigos, es la mejor forma de representar lo que sentimos por el club. Entonces me parece que es importante ir a ese punto, que para alentar a un club de fútbol lo importante es alentar al club de fútbol, no tener expresiones peyorativas para con el otro. Primero que encima ahora ni siquiera lo tenemos enfrente como para reírnos o que nos reivindique. No nos sirve de nada agredir al otro. Entonces, vayamos por la positiva, por alentar, por festejar, por agarrarnos de eso que nos encanta y porque las gargantas se agiten en un abrazo, en un gol, en un festejo y diciendo, vamos nosotros. Me queda algo más para comentar como directiva del fútbol femenino y tiene que ver con la evolución del fútbol femenino desde que nosotros empezamos a hacer gestión. Particularmente hizo un vuelco muy importante, en el último tiempo ha habido cambios radicales. Lo que yo venía pensando hoy más temprano es, las chicas cuando nosotros arrancamos habían pasado de niñas por romper la barrera de la casa, ¿no? En el hogar, cuando les decían a los padres que querían ser jugadoras de fútbol. Eso estaba mal visto. ¿Cómo vas a ser jugadora de fútbol? Entonces, esa era la primera barrera que tenían que romper. Después en el barrio, para poder jugar un picado mixto, también la situación de no queremos jugar con nenitas. ¿Cómo vamos a jugar con nenitas? Pero además, eso por el temor de los varones a que les pinten la cara, es la realidad. Después de eso, en los clubes, también pelear por mejores condiciones, es abismal la diferencia que hay en todos los clubes con respecto al fútbol masculino y al fútbol femenino. A partir de esta nueva disposición de AFA que semiprofesionalizó el fútbol exigiendo 8 contratos, River por suerte ha accedido a firmar 18 contratos. A partir de esa situación el fútbol tiene un despegue total para poder seguir creciendo, que las chicas se puedan dedicar al fútbol, no desde ahora, ¿no? Porque no alcanza, esos 8 contratos son muy básicos, no les alcanza para vivir del fútbol.
pero sí les viene bien como para poder dedicarse de mejor forma, poder alimentarse mejor, que es fundamental. Nosotros tenemos toda una estructura de fútbol infanto-juvenil, tanto en masculino como en femenino, pero en femenino es mucho más reciente, y estamos encarando eso con mucho entusiasmo, viendo todo el potencial que hay, todo lo que hay para desarrollar. Me parece que las mujeres en general peleamos hace rato contra la discriminación y contra la desigualdad, que es importante el apoyo de todos, no solo de los varones, sino de todos en general, ¿no? Estamos todas peleando y dándole para adelante. Hay toda una movida social, hay un cambio coyuntural en el mundo en general, y vamos por eso a seguir peleándola y no bajar nunca la cabeza. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, Ariel, Javier, Gabriela. Abrimos el espacio para preguntas. Hola, buenas noches. Bueno, primero felicitar la iniciativa de la Subcomisión del Hincha con todo lo que esto significa y con todo lo que tiene que ver y todo lo que vivimos y pensamos aquellos que somos de fútbol. Yo no lo presenté, no importa, soy Fernando Guarini, soy presidente de Fútbol Amateur, soy el papá de los dos hijos que tenemos con Gabriela, por lo cual me siento representado mucho de lo que dice ella. Celebro la acción, celebro que estén los chicos de pensión acá escuchando, porque son ellos también quienes el día de mañana, si Dios quiere, van a estar adentro del Monumental, y ojalá que esos cantos dentro de unos años cambien. El otro día cité un tuit con esta acción y nada, me llegaron un montón de quejas, de reclamos, de qué estamos pensando, del fútbol. Y el fútbol es otra cosa, el fútbol ya no es más, si sos boliviano. Digo, insisto, ¿no? Lo decían los muchachos también, que son mucho más idóneos y experimentados que yo y tienen otra estructura también en su cabeza, ¿no? A mí nunca me llegó la de boliviano y paraguayo, la verdad me parece, y tuve la posibilidad de estar de vacaciones en Bolivia, tenemos un montón de gente de Bolivia, y la verdad nunca me significó nada. Así que bueno, ojalá que todo este cambio cultural, todo esto que estamos viviendo, desde chicos, no tanto yo, pero sí todo lo que viene ahora, podamos cambiar, podamos entender que nuestra pasión y nuestro amor por River, que es mucho, que es muy grande, muchos de los que estamos acá hemos compartido rutas, viajes y un montón de situaciones felices y no tan felices, lo podamos encarar de otro lado y que esto sea un pequeño puntapié para empezar a cantar otras cosas, ¿no? Y que podamos cantarlo con nuestros hijos y lógicamente disfrutar y cargar al rival, ¿no? Porque esto no quita que no vayamos a cargar a la hincha de Boca, pero digo, hay otras cuestiones para cargarlos y no hace falta denigrarlos, porque yo, que soy un tipo de tribuna, mayormente he compartido mi tribuna con pibes de villa o pibes de clase baja y tampoco está bueno. Me parece que el fútbol tiene que unir y que eso nos permite a todos ser parte de este mundo, desde el que tiene plata al que no tiene. Digo, siempre el fútbol nos unió por otra cosa, no nos unió por eso de la xenofobia, la discriminación y el disfrutar que un tipo viva en una villa, no es agradable. Sabemos lo que significa y lo que lucha y lo que padecen aquellos que viven en situaciones de villa. Así que bueno, básicamente eso, no hay ninguna pregunta. Sí, felicitarlos y agradecerles, sobre todo a ustedes dos que nos visitan y bueno, hablarles más de la casa. Felicitar a los chicos de la SUCO, ojalá que esto sea el puntapié y se pueda repetir y podamos ir replicando este mensaje que me parece que es muy sano. Gracias. Todas las ideologías, la discriminación es una herramienta para matar. Y hay que empezar a pensarlo en ese sentido, ¿está bien? Porque si yo no tengo esa herramienta para matar, tengo que empezar a pensar en otras dimensiones con la persona que tengo al lado. Porque si en lugar de tener del otro lado un bostero, me empiezo a dar cuenta que tengo a un padre, ¿está bien? Me empiezo a dar cuenta que tengo, no sé, a una persona que, no sé, que lee el mismo diario que yo, ¿está bien? Entonces, esas dimensiones, que son dimensiones que deshumanizan, que lo que hacen es alejarnos de nuestros vínculos humanos,
son los que después van a justificar la muerte. Yo hay una sola cosa que lo quiero decir como con algunos números bien concretos. Para matar a 30.000 personas, en Argentina había que decir que eran terroristas. ¿Sí? Para matar a 1 millón de otros, había que decir que eran armenios para poder matarlos. Para matar a 6 millones de judíos, había que decir que eran judíos. Para matar a un montón, millones y millones de indígenas, había que decir que no tenían alma. Para matar a un montón de mujeres, todos los días, tienen que ser minitas. Entonces tenemos que construir, para matar putos hay que construir todos esos otros. Entonces, cuando nosotros desarticulamos esas ideologías de muerte, nosotros lo que estamos haciendo, ¿saben qué? Generando una absoluta acción de resistencia. Y es una acción política. Y eso es ser valientes. Y hay una cosa que yo quiero, como para terminar, perdón que me acerqué. Hay algo que nos olvidamos todo el tiempo, que es nuestro vínculo, que acá muy bien nuestra compañera de mesa lo planteó. Nuestro vínculo con el fútbol. Es un vínculo amoroso. Es un vínculo afectivo. Nosotros somos hinchas de los clubes que somos hinchas. Por el barrio, por los viejos, por los abuelos, por el tío, por el amigo. No porque matamos a 5. Nadie es hincha por el aguante. Entonces esa falacia, ¿está bien? De decir, viejita, ¿está bien? Es un cuento que no es verdad. Vean la potencia que tiene decir un acto amoroso, que hasta la palabra tiene feo marketing. Vos decís, hablas de amor o de corazoncitos, como me estaban planteando en algún momento, en alguna de las charlas anteriores, y es una pavada. Y es una mariconeada, vean la carga discursiva que tiene eso, ¿no? Entonces, me parece que es todo lo contrario, que poder mostrar nuestros sentimientos, que no dejar de chicanear, como bien acá hacían el aporte, la idea también es divertirnos, ¿no? Tipo, si ganamos 3-0, vamos, en la oficina tenemos que decir algo, en la escuela tenemos que decir algo, la idea no es que desaparezca eso, ¿sí? Pero no ayudar a generar ideologías que van hacia lugares que es la muerte, ni más ni menos, y todos merecemos vivir y de eso se trata, para todos todo. No, lo que te quería Justo nombraste los corazoncitos, te quería contar lo que nos pasó a nosotros desde la SUBCO el año pasado, que hicimos uno de los recibimientos, un mosaico, que era un corazón, MG por Marcelo Gallardo, corazón, y nos mataron, realmente nos mataron, nos trataron de cualquier cosa que se te pueda llegar a cruzar por la cabeza. Incluso ese partido no tuvimos un resultado favorable y después era culpa de que habíamos hecho corazones en la tribuna. La gente nos decía que teníamos que hacer, no sé, damajuanas y cuchillos para poder meterle miedo a, en este caso, a los brasileros. Después fuimos a Brasil y se lo ganamos, y la historia ya la conocemos todos. Pero el 1-0 que perdimos acá en las semifinales fue culpa de los corazones que formamos nosotros. Y es como decís vos, Ariel, el amor es como que está prohibido, digamos, los corazones están mal, pero muchas veces, como dijo mi compañera, el amor es un acto mucho más potente que incluso la violencia o matar a alguien o anunciar la muerte de alguien, ¿no? Como que es más difícil expresar el amor que la violencia, y creo que eso también es un cambio que tenemos que atravesar nosotros. Primero felicitar por la iniciativa. Yo no soy de ningún club, vine a ver a Madonna a la cancha, es todo lo que sé de fútbol y no conozco nada, pero creo que los tiempos están cambiando. Felicito de nuevo la posibilidad, está bien, de tener esta charla y de escuchar a estas personas y a ustedes también. Me parece que los tiempos están cambiando, que podemos acostumbrarnos a otras maneras de relacionarnos, que todo fija cultura, o sea, lo que cantan en la cancha fija cultura, fija violencia, y aunque los hayan denostado por hacer corazones o lo que sea, por ejemplo, si desde la subcomisión o desde la presidencia del club alentaran a los hinchas que son músicos a hacer talleres de música y escribir canciones que hablen denostando a Boca, por ejemplo, pero no desde la violencia, no desde la xenofobia, no desde construir al otro como una puta, por ejemplo, o como lo que sea, creo que eso podría contribuir a que vamos a la cancha, escuchamos música, trompetas, bombos, no sé, instrumentos. La música es también un aglutinante que me parece, también soy música, por eso lo digo, me parece que es un aglutinante muy importante y que puede contribuir
a que los chicos y que las nuevas generaciones empiecen a cantar otro tipo de cosa que no sea los cantos que estamos acostumbrados a escuchar en la cancha. Me parece que es una linda propuesta que, no sé, la tiro, no sé ni de quién depende, pero digo, estaría buenísimo que si hay músicos que son hinchas, por ejemplo, que se junten, que les presten el club y que se junten para armar canciones y que después vayan a la cancha y las reproduzcan los domingos en la cancha o los días que sean en la cancha. No sé, lo tiro como una idea ajena completamente al mundo de lo que es el fútbol, pero me parece que la cancha es un lugar de educación, como decían también, y es un lugar muy importante para poder transmitir valores también. Entonces, tenemos que cambiarlo, como están cambiando tantas cosas, como está cambiando el lenguaje, que es algo en movimiento. No sé, yo opino eso, pero bueno, un humilde aporte. Creo que también se presenta un contraste cada vez más grande, ¿no? Porque si bien obviamente los tiempos cambiaron, la cancha cada vez es más familiar, ¿no? Antes capaz que era, no, los nenes, las nenas se quedan en casa, los grandes van a la cancha. Y hoy en día no solamente tenemos que concientizar por la cultura y por todo lo correctamente hablado recién, sino porque también cada vez van más nenes y nenas, entonces tenemos que pensar que no, como dijo Gaby recién de sus chicos, no podemos más cantar cosas, o sea, ustedes pónganse a pensar, llevan a sus hermanitos, sus hermanitas, sus sobrinos, sus hijos, sus hijas, no quieren que sus hijos y sus hijas escuchen eso, pues es el único ambiente donde lo escuchan. Ustedes van por la calle y no escuchan la gente cantando eso. Va también de la mano de lo que dijo él, que la cancha vale todo. Entonces no podemos hacer ese contraste familiar o vale todo. Eso de ya vale todo ya no es más así, porque uno no quiere esa educación para la futura generación, que también son ustedes, chicos, que están acá. Entonces es como, uno quiere llevar a su hermanito, su hermanita o lo que tenga, no quiere que escuchemos eso, entonces también tenemos que concientizar por el que tenemos al lado, pues todos somos un primo, una prima, un nene, una nena. Entonces hay varios motivos para respetar a las personas, no solamente por su origen del país, sino por cada uno puede buscar un motivo el que sea, si no le cierran, porque como también dijeron, se escuchó, bueno, pero es una pavada, lo del boliviano, lo del paraguayo. Si no lo quieren pensar por ese lado, hay miles de motivos para pensarlo, entonces tenemos que ver realmente hacia dónde apuntamos y con quién queremos ir a la cancha. ¿A ustedes, chicos, les gustaría que sus primos, sus hermanos, no? Obvio, está buenísimo. ¿Les gustaría que sus hermanos hoy escucharan eso? No. Entonces tendríamos que concientizar por todos lados y pensar en el otro, si el otro. Yo quería hacer un último comentario porque me acordé de una charla que tuvimos con Silvia, también de la CISCO hace poco, en función a lo que... ¿Cómo es tu nombre? Mariana. Lo que Mariana dijo de las canciones, que los niños y las niñas, las primeras cosas que aprenden, las aprenden a través de canciones. Uno le hace cancioncitas, que yo lo veo ahora con mi sobrina, para que se aprendan a vestir, para que aprendan los números, para que aprendan las palabras, los colores, lo que sea. Es una técnica educativa. Entonces, si nosotros cantamos estas cosas, lo que estamos reproduciendo, directamente estás enseñando al pibito, pibita de 2 años a discriminar desde chiquito. Y después, ¿de qué forma sale de eso? Es algo que se me ocurrió decir. Sí, es tremendamente poderoso eso, Sí. Indudablemente. Y hay una cosa que también les quiero acercar una buena práctica también, porque está buenísimo que se pueda pensar en la hinchada, también está buenísimo que se pueda pensar en los que vamos como espectadores a un estadio, pero también estoy pensando en los chicos que están acá, también los futbolistas, los protagonistas del espectáculo tienen un rol central, ¿está bien? Tanto en las declaraciones que van a hacer cuando ustedes sean jugadores, ojalá, es una responsabilidad importantísima. Y yo les quiero acercar un ejemplo que nosotros premiamos, que fue en su momento el de Romero, cuando estaba jugando en Racing, no sé si ustedes lo tienen presente, pero empezó la hinchada de Racing a hacer unos cantos xenófobos. Él es paraguayo, ¿está bien? Es uno de los mellizos que ahora van a volver a San Lorenzo, por si es que no los tienen en la geografía, se los arrimo un poco. Y él agarró y paró a la hinchada. Él paró a la hinchada y les dijo que eso no se canta. ¿Y saben qué? Hubo una cancha entera que lo aplaudió. Hubo una cancha entera que lo aplaudió. Piel de gallina cuando me acuerdo de ese momento. La barra empezó a cantar
Y el resto, porque esto en River también pasa, que la barra cante una cosa y que el resto cante otra cosa. ¿Está bien? Entonces también eso es interesante, de saber que uno, encima como jugador o como jugadora, tiene la doble posibilidad de dar un mensaje constructor. En entendernos, y esto lo voy a decir y les va a sonar medio raro quizás a algunos, de que todos tenemos una responsabilidad. Y claramente ustedes, estando en la pensión, por ejemplo, tienen una responsabilidad de que el compañero esté bien. Y eso, y empieza por ahí. Entonces cuando estén en un equipo, también. Y eso los va a hacer ser mejores jugadores y los va a hacer mejores personas. Entonces, de eso se trata el chiste. De empezar a dejar de vernos como una jauría donde todos tenemos que andar mordiéndonos la cola y empezar a pensar en una comunidad. Era eso. Cuando Balanta jugaba en River, que él bajó mucho el rendimiento porque en cada cancha que iba le gritaban negro de mierda. Entonces, y en este país que es muy racista, él no estaba acostumbrado porque él es colombiano. En Colombia hay muchísima diversidad, hay muchísimas mucha diversidad en general. Y bajó mucho el rendimiento futbolístico porque no estaba acostumbrado que en cada cancha que vaya visitante la hinchada le gritara negro de mierda. O sea, son unas palabras que, o sea, no tiene ningún sentido alguno. Entonces eso le puede pasar a cualquier jugador de cualquier circunstancia. Entonces, nada, cada vez tenemos más motivos para concientizar sobre las cosas que gritamos y que decimos. No es solamente nosotros como hinchas, los jugadores también les repercute, como se dijo. Bueno, me acordé del caso de Balanta porque fue muy notorio el bajo rendimiento, no sé si se acuerda. Y fue por ese motivo. Así que nada, eso, más de lo mismo. Bueno, para terminar les queríamos entregar un certificado de participación por haberse tomado la molestia de haber venido a River a charlar de estos temas con nosotros. Ariel Dorfman. Bueno, Ariel Dorfman y a la Fundación Encontrarse en la Diversidad. Muchas gracias. Javier Bundia, muchas gracias. A Gabriela Zenón, muchísimas gracias. Por último, al Departamento de Fútbol Amateur. Gracias por haberse acercado. Y nada, vayamos a la cancha a alentar a River, no a discriminar.